Y vamos a cerrar este primer panel con Fernanda Bravo Herrera de la UBA CONICET, que nos va a hablar sobre la patria en una nave y en un diario, Cuore y sull'oceano del mondo de Amicis. Bienvenida Fernanda. Bueno, muchas gracias Tati y bueno, muchas gracias a Dili y a la Universidad Nacional de Tucumán por la organización de este panel que adhiere a la Settimana de la Lingua Italiana en el Mundo. En la literatura italiana, la figura de Edmondo de Amicis resulta insoslayable. No obstante las críticas que juzgan el corte propagandístico y celebrativo de su producción de corte socialista y patriótico umbertino según los principios post-risorgimentales. Existe, sin embargo, una reciente producción, como observa Luigi Ceparrone y Scritti Americani del Mondo de Amicis, publicado en 2012, que rescata y revaloriza la obra de Amicis, especialmente tras la edición de Amore Ginnastica, que estuvo a cargo de Italo Calvino en 1971. Pese a esto, su producción, especialmente la novela Cuore, publicada en octubre de 1886, y la novela testimonial Libro de viaje, sull'oceano, publicada en 1889, no se encuentran entre los libros más leídos en Italia actualmente, y Cuore no resulta ya el libro de cabecera durante la infancia como lo fue un tiempo atrás. Resulta interesante citar en estos vaivenes de la recepción la lectura crítica que propuso Umberto Eco en La rivalutazione di Franti, incluido en 1975 en Diario Mínimo. En este artículo, con una mirada irónica, Eco subrayaba el paternalismo burgués de Cuore, el texto más representativo de Amicis, no solamente en Italia, sino también en sus traducciones en 25 lenguas, y desmontaba la visión negativa de Franti, que Enrico construyó entre la incompresión y el odio. La recepción de la palabra de Amicis podría, por esto, hipotetizarse, responde a los reclamos ideológicos dominantes en el espacio cultural italiano, desde la admiración que significaba una adhesión optimista a los principios patrióticos de construcción de una nación-estado, de una comunidad imaginaria, tras la consecución de la unidad, de la victoria dimezzata de la Gran Guerra, durante la hemorragia profunda que significaba la emigración transoceánica, entre el fallido proyecto nacional hasta la desilusión escéptica, reacia a los discursos patrióticos y nacionalistas, a los valores tradicionales, a la emotividad y a la sensibilidad. Durante el fascismo, Cuore fue rechazado por el régimen y la ideología del gobierno, en cuanto no era un libro adecuado para formar la conciencia de los jóvenes. Como estudió Valeria Sardi en Políticas y Prácticas de Lectura, el caso Corazón de Edmondo de Amicis, publicado en 2011, este libro tuvo, y la cito, un particular derrotero en el mercado editorial argentino y en particular en el ámbito escolar. Fin de cita. Su primera traducción al español estuvo a cargo de Hernán Giner de los Ríos en 1887, el mismo traductor de sull'oceano. Cuore no era solamente un libro para la infancia que llenaba un vacío en el canon escolar. Era parte del patrimonio cultural de los inmigrantes italianos, por lo que, de acuerdo a la planificación cultural a favor de la nacionalización argentina, se realizaron y promovieron traducciones culturales de este libro, adaptándolas al niño argentino, entre los cuales puedo citar la traducción de Carlota Garrido de la Peña del 13, Germán Verdiales y Pedro Inchauspe del 21, Isidoro Vera Burgos del 32, entre otros. Todo esto pone en evidencia los complejos procesos de inscripción en Cuore y en sull'oceano de representaciones identitarias que marcaron el imaginario colectivo por una parte y de modelos textuales en el canon literario por otra, que se encontraron en la centralidad del espacio cultural hasta su desplazamiento en cuanto ya no resultan significativos. Señalar la conflictividad evidencia no solamente las transformaciones culturales e ideológicas que intervienen en la recepción de los textos, sino también la caracterización precisa y definida de estos textos de Amicis como clásicos, como referencias ineludibles a los cuales dirigirse incluso para contestarlos o repensarlos aún en los silencios y márgenes. Gilberto Finzi lo califica como un libro intratable,
por, y lo cito, la stratificazione e il consolidamento, talvolta la fossilizzazione di giudizi, fin de cita, en los que incluye, y lo vuelvo a citar, pregiudizi di lettori, snobismo di non lettori, o di chi non osa accettare quanto c'è di accettabile, pur continuando a detestare quanto c'è di detestabile. Fin de cita. Más allá de esta conflictividad, Cuore ha sido adaptada al cine en 1948 por Duilio Coletti y como serie televisiva en 2 ocasiones, en 1984 por Luigi Comencini y en 2001 por Maurizio Staccaro. En ocasión de los 150 años de la Unidad de Italia, Francesca da Sacco y Roberto Battistini publicaron Cuore a fumetti, la piccola vedetta lombarda y el patriota padovano. Estas transposiciones y adaptaciones demuestran la permanencia y la vitalidad cultural de esta novela más allá de sus aspectos conflictivos. Cuore ha sido, como afirma Giuseppa Zaccaria en el volumen dedicado a las obras dall'Ottocento al Novecento de la literatura italiana, dirigida por Alberto Sorrosa, el primero y verdadero bestseller de la Nueva Italia. El libro que durante generaciones se tenía que leer, en cuanto clásico indispensable que expresaba la utopía o que expresa la utopía de una nación, exalta las virtudes y los principios de formación de sus ciudadanos con sus dicotomías, sentimentalismos, moralismos y contradicciones. En contrapunto con La aventura de Pinocchio, historia de un burattino de Carlo Collodi, seudónimo de Carlo Lorenzini, publicado en Florencia en 1883, 3 años antes de Cuore. La problemática ideológica es central. De Amicis imita en esta novela la escritura de un niño manteniendo la mirada del adulto y sin que se presente la cuestión de la lengua. Y como afirma Benedetto Croce en La letteratura de la Nuova Italia, la intención del autor era la de un moralista, un educador, al cual solo le preocupaba inculcar principios e ideas, cercanos, sin embargo, al Émile Zola de las últimas novelas. Emblemático, casi independiente como texto y como historia en la memoria colectiva, es el cuento del mes de mayo de Cuore, de los Apeninos a los Andes, definida por Giorgio Bertone como, y lo cito, la più straordinaria short novel ottocentesca sull'emigrazione, cuya temática vincula el diario del pequeño Enrico con Sull'Oceano, que recoge y estiliza la experiencia de viaje realizada por De Amicis mientras escribía y planificaba Cuore. En marzo de 1884, De Amicis embarcó en Génova en la nave Nord America, rebautizada Galileo en Sull'Oceano, en un viaje fundacional y decisivo hacia Buenos Aires, invitado por el Diario Nacional de Buenos Aires, que costeaba el pasaje y le había ofrecido la posibilidad de dictar varias conferencias en la capital argentina. Emilio Treves, su editor milanés, a su vez, le había encargado un libro de viaje transatlántico que diera testimonio de la emigración hacia Sudamérica y que tenía que tener como título I nostri contadini in America. Finalmente, el libro, con el título Sull'Oceano, se publicó en 1889 e inmediatamente fue un éxito. En solo 2 semanas se sucedieron 10 ediciones, debido, por una parte, al relieve de su autor y también a la campaña masiva de publicidad al cargo de la editorial que, como describió Pasquale Villari, creó un caso literario en el sentido industrial del término. Al año siguiente se publicó la edición de lujo de Sull'Oceano con 191 ilustraciones del artista Arnaldo Ferragutti, quien había realizado, por indicación de Emilio Treves, el mismo viaje en la misma nave que De Amicis. El libro constituye el testimonio más vívido de la emigración, tanto en el relato y en las descripciones de Amicis como en las ilustraciones de Ferragutti. No es solamente un texto que permite reconstruir muchos detalles fundamentales de la emigración transatlántica, de sus mitos, de la población, de la miseria errante condensada en esa nave que funciona como una representación de Italia, sino también una oportunidad para reflexionar sobre los procesos migratorios, sobre los contactos culturales, sobre la difícil configuración identitaria en los desplazamientos y no solo. La cuestión migratoria alcanza una profundidad que lleva a interrogarse sobre las debilidades de una nación y de su cultura, del mismo modo que plantea un modelo narrativo y representaciones que marcan el discurso de la inmigración. Libro de viaje,
ya para terminar, y de naufragios. Por lo tanto, indispensable para comprender la cultura y la historia de Italia. Y, en cuanto tierra que recibió a tantos inmigrantes italianos, parte indispensable de la propia historia y del propio enigma de Argentina. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a vos, Fernanda, por un tema, como vos muy bien decías, insoslayable dentro de la literatura italiana, que es la literatura de inmigración. Vamos a darle paso